Informe LSN. Con Yolanda García y José Antonio Roldán. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Informe LSN, un programa especial para los que apoyáis con vuestro mecenazgo esta nueva iniciativa del equipo de los sin nombre. Como ya sabéis, Informe LSN trata en cada episodio un tema, un caso diferente, y las entrevistas con los testigos de lo inexplicable podéis escucharlas en el LSN en formato abierto. Aquí estamos tratando diferentes temáticas siempre enmarcadas dentro de los temas que denominamos de frontera. Además, iremos poniendo información complementaria de cada episodio en el grupo Especial Mecenas en la comunidad de WhatsApp de los sin nombre. Si queréis acompañarnos también por esa vía, el enlace de invitación lo tenéis en la descripción de este mismo audio. Si aún no estáis apoyándonos a través de la opción mecenas en iVoox, puedes hacerlo muy fácilmente, y es dándole al botón apoyar que podéis ver en cada audio y en la página central de audios de los sin nombre. Allí también está, sencillamente tenéis que darle y ya os irán indicando muy fácilmente cómo hacerlo. Hay diferentes tarifas y eso ya es cuestión de lo que vosotros queráis. Nosotros os agradecemos enormemente el apoyo, tanto de los que están como de los que vendrán, y también, lógicamente, el apoyo de las personas que nos seguís escuchando y enviándonos vuestros casos a través de los sin nombre en abierto. Y ahora os invito a todos a que me acompañéis hasta México, en busca de casos de lo insólito, y en concreto a un mundo profesional que allí desde hace décadas atrae a muchísimas personas. Y cuando hay muchísimas personas, lógicamente hay algún caso. Y no solo de la gente que asiste a los eventos que allí se patrocinan, sino también a sus integrantes. El contexto de un caso y el conocimiento del mismo es vital siempre. Nos enriquece y da detalles importantes a la hora de poder afrontar la investigación de cualquier hecho anómalo, porque dice mucho del testigo, tanto en la cuestión de cómo es, de quién le rodea, de cómo se relaciona en la sociedad que le tocó vivir y cómo afronta los retos que se le presentan a lo largo y ancho de su existencia. Los testigos de lo insólito que aquí os presentamos trabajan y viven por y para la lucha libre mexicana, y precisamente en el desarrollo de varios viajes en pos de realizar su trabajo, tuvieron diferentes encuentros con lo insólito, con lo desconocido, demostrándonos una vez más que no importa la edad, el sexo, la religión, la profesión, nadie queda excluido a la hora de experimentar, sufrir o padecer, según se mire, uno de esos encuentros con lo extraordinario o inexplicable. Aunque es un país donde la gente practica una gran cantidad de deportes como otros puntos del planeta, en la República Mexicana se puede considerar, o al menos yo opino eso, quizás algún habitante de allí, alguna persona de allí nos pueda decir todo lo contrario, ¿no? Pero yo pienso que el fútbol como tal, el soccer que se dice en Estados Unidos, es el deporte nacional, ya que se practica en todo el país. Eso sí,
antes de golpear el ansiado esférico, la cultura mexicana ha enseñado a sus habitantes, a los habitantes de ese país de América del Norte, a luchar por lo que es suyo. Es común caminar por Mérida, Monterrey, Tijuana, tanto en esas ciudades como en el mismo Distrito Federal, y encontrarse a dos o más ciudadanos regocijándose de la cultura del moquetazo y pasar del juego de manos a tratar de inmovilizar al oponente mediante agarres rudimentarios. Así nace en su sangre mestiza la lucha libre, el segundo deporte, o al menos, como os comento, es lo que pienso yo, más importante en las tierras aztecas. Pero el pasar de las calles por los barrios tradicionales de las ciudades mexicanas e incursionar en las plazas públicas, Plaza de Toros y por último en las arenas, llevó un proceso híbrido e intenso en un país del que se tiene constancia de una presencia humana desde al menos hace unos 30.000 años. Y no os preocupéis si el episodio se llama Los fantasmas de la lucha libre mexicana. Dentro de poquito comenzaré a comentaros algún caso de esa índole. Pero siempre me gusta poner en contexto, poner en situación del tema del que vamos a hablar o del caso. Como os decía, el origen de la lucha libre mexicana o de la actual lucha libre mexicana empezó a tomar conceptos de la clásica lucha grecorromana, añadiendo tomas o llaves inventadas por los primeros gladiadores del ring o pancracios, cuyo término deriva del griego antiguo pancratio, que sustituyeron las míticas figuras de los mirmidones griegos o los gladiadores latinos romanos por los guerreros aztecas, águilas y los jaguares. Los ejemplos de los caballeros medievales de la vieja Europa tenían su contrapartida en estos intrépidos caballeros de casta mexica o azteca. No eran ciudadanos comunes, pues su preparación les exigía disciplina, sacrificio y trabajo continuado, que hacían de estos hombres virtuosos en su oficio y admirados a la vez que temidos por todos sus coetáneos. De hecho, en algunos aspectos sigue sucediendo. Había que presentarlos como los semidioses de las leyendas autóctonas del centro de México, por lo que, lógicamente, se tenían que vestir, se tenían que ataviar como tales. Es todo una parafernalia, no es solo la lucha, sino también, como en otros deportes, el entorno, todo aquello que se mueve, todo aquello que te entra por el ojo, todo aquello que te entra por los ojos, todo aquello que te hace ser partícipe de aquel espectáculo, que no es un evento como tal, es algo más. Y yo creo que aquí comenzaréis a verlo. Los grandes tesoros para la cultura mesoamericana no eran el oro ni las piedras preciosas, como podríamos pensar con nuestra cultura occidental hoy en día. La verdadera riqueza eran las hermosas plumas de las aves que poblaron ese nuevo continente. Quetzales, guacamayos, pericos y demás especies dieron su corta vida para adornar a emperadores, sacerdotes y guerreros. Si asistimos al Museo Nacional de Antropología o al Museo del Templo Mayor Azteca, podemos ver estatuas y figuras de cerámica donde se representan a los superhéroes, entre comillas, de antaño, en la misma línea del imponente penacho de Moctezuma, actualmente expuesto en el Museo de Etnología de Viena, en Austria. Así, los actuales gladiadores tienen que impactar a su público por el uso de máscaras que se asemejan a los cascos adornados con los colores vivos de las selvas mexicanas, las capas que hacen soñar a la imaginación,
como las alas de las águilas que atacaban a los enemigos del imperio del Gran Tenochtitlán, para de alguna manera representar que el espíritu de aquellos fieros guerreros aztecas todavía perduran en su ADN. Es la catarsis de ver en vivo la primigenia lucha del bien contra el mal, recordando el mítico juego de pelota precolombino donde los equipos jugaban para sacar al sol de su escondrijo nocturno, prometiéndole un nuevo día, una nueva vida, sacrificando a los malvados ante el poder del vencedor. Así, la lucha mexicana se ha constituido en dos bandos: el mal o los malvados, denominados rudos, que son la parte oscura del espectáculo, la luna para los aztecas, a quienes se les permite una parte de marrullería, bajezas y trampas que el reglamento en sí pues no lo ve. O sea, el reglamento es una cosa y ellos hacen otra cosa. El bien está representado por los técnicos que siguen la ley, que utilizan su sabiduría luchística para vencer al oponente en una buena batalla. El sol sería para los aztecas. Y la lona del ring, pues podríamos decir que es una reminiscencia del cerro La Quemada, en Zacatecas. Imaginaros por un instante esa épica batalla entre el bien y el mal, semidioses luchando tan solo por la diosa Victoria, donde los vuelos de las modernas águilas, los agarres o las llaves de los ocelotes, los gritos intimidantes de los personajes y, por supuesto, la sangre que corría por las caras de los integrantes de esta mítica contienda, donde no se llega a la muerte física, pero sí a una muerte moral, donde el perdedor acaba con su honra y buen nombre, y el ganador agranda su leyenda. Y ahora sí, los luchadores nos cuentan sus experiencias extrañas. Demostrado ya el interés ancestral de la lucha libre mexicana, nos interesaba saber si alguno de sus integrantes actuales o pasados habían tenido algún tipo de experiencia relacionada con lo insólito. Y en ese punto tuvimos la inestimable ayuda del prestigioso periodista mexicano Jorge Caballero, director de la emisora radiofónica Chilango Radio, además de ser un experto en el tema del que hablamos. Conoce a muchísima gente de la lucha libre mexicana y tuvo una gran disponibilidad en el momento para ayudarnos tanto a la hora de estudiar como conocer este deporte. Caballero ha tenido pues una vida profesional muy intensa y en gran parte ligada a la lucha libre mexicana. Lógicamente, las charlas que él ha tenido de forma profesional e incluso de amistad con los integrantes con los luchadores, pues en la mayoría de casos no versaba sobre temas de misterio. Y nosotros le dijimos, bueno, Jorge, pregúntales a ver si les ha pasado algo. Y según nos comentaba, de repente sus semblantes cambiaban por completo. Sus rostros, su fachada imponente y salvaje del ring, pues comenzaban a cambiar y se convertían nada más y nada menos que en un testigo de lo extraño. Y estos que os vamos a comentar son algunos de los casos que a través de Jorge Caballero y gracias a su trabajo nos llegaron en su momento. En el primer caso, este luchador que nos narró su historia no es el típico hombre grande y grueso lleno de músculos por todo su cuerpo, al contrario. Bueno, sí que está formado, pero no es el típico luchador actual, porque es un hombre bajito de estatura, podríamos decir que regordete, con una enorme cabellera, ojos vivarachos y una amplia sonrisa. Su personaje luchístico recibe el nombre de Sexy Ruby, un género híbrido entre técnicos y rudos,
pero con un gran conocimiento del arte del pancracio y en ocasiones un contraste con la crueldad de la actuación en sí. Según nos comenta, fue un domingo en el que había que dar 3 funciones en distintos pueblos del Estado de México, colindantes con la capital mexicana. Como la mayoría de luchadores trabajan en grupo y son amigos, utilizaron para viajar el automóvil de otro luchador, el Jaguar. Llegaron al primer pueblo, dieron la función matutina y corrieron para subirse al auto y llegar al siguiente pueblo, pero se encontraron con la sorpresa de que el vehículo no funcionaba. No tenían tiempo para perder y subieron al primer medio de transporte que se encontraron, dirigiéndose a esa segunda cita. Y así hasta completar su trabajo en ese día. Y convinieron, entre todos, regresar a por el coche estropeado. Durante el camino encontraron a un mecánico que los auxilió y echó a andar el automóvil. El sonido del motor fue un bálsamo para los cansados cuerpos de los luchadores porque significaba que llegarían pronto a sus hogares. Los caminos del Estado de México son muy pintorescos y puedes pasar de un inmenso bosque a parcelas todas geométricamente sembradas e incluso llegar a una agreste montaña. La charla estaba en su mejor momento cuando el coche se apagó, como si el motor se hubiera ahogado de repente. Los ojos de los ocupantes se abrieron de par en par, pues se encontraban justo en una bajada y su vida corría peligro. El Jaguar insistía en encender el motor sin tener éxito y Sexy Ruby, que estaba en el asiento de al lado junto al conductor, vio como algo acechaba. Primero una pequeña mancha que se acercaba rápidamente y poco a poco se iba formando algo con una forma más definida. En un instante, según contaba, creció enormemente y casi colisiona con el parabrisas del auto. Según cuenta, detuvo intempestivamente su volar y se enfrentó al coche de los luchadores. Era, según comentaba, un ente muy grande, como si una enorme cara peluda se quedara mirando a los asustados gladiadores. Fue un instante que parecieron horas. Esa cara pasó por encima del techo del automóvil y se alejó de él. El intento del Jaguar por encender el vehículo había dado resultado y volvía a tener el control del aparato. Un silencio sepulcral llenó las horas de regreso. Nadie se atrevía a articular frase alguna. Toda la adrenalina de los 3 encuentros de la lucha se había diluido en el mar de angustia y terror por la que habían acabado de pasar. Jorge Caballero nos comentaba que según él, en lo personal, le parecía que lo que habían visto esos luchadores, Jaguar, Sexy Ruby y 2 acompañantes más, era la aparición del famoso hombre polilla o el Mothman, un personaje que ha sido visto frecuentemente en América del Norte, sobre todo antes de una epidemia de gripe porcina en el estado de Chihuahua, en México, donde casi terminó con la población de cerdos del lugar, o eso es lo que opinan algunos investigadores. Un humanoide de gran estatura, mayor a 2 metros, con grandes alas y unos ojos enormes de color rojo. Así apuntaba el periodista. Si asumimos el tiempo del avistamiento y su forma, pudieron confundir la forma de este ser con la de una enorme cara, que fue lo que describe el luchador, haciendo énfasis en su pelambre. Lógicamente todo esto en el contexto de que había una tragedia en ciernes. Es el casi seguro accidente que les esperaba de continuar su loca carrera de bajada con el auto completamente apagado, convirtiendo este hecho en un caso escalofriante y que seguramente si se hubieran estrellado o hubiera pasado algo grave, pues no hubiéramos sabido nada a través de Sexy Ruby, ni de Jorge Caballero, ni de nadie. Eso sí, al parecer hubo un final feliz y lo que podría haber sido otra cosa pues se quedó en caso, y que solo lo contó a Jorge porque él le preguntó, porque tampoco es que Sexy Ruby y Jaguar fueran comentando el caso así como así,
sino que le pregunto, bueno, me han comentado en aquel momento hacíamos el programa En la Búsqueda, Yolanda y José Antonio, que si habíais visto algo extraño, habíais tenido algún tipo de experiencia enmarcada dentro del tema del misterio, y bueno, la primera respuesta estaba ahí. Y ahora vamos a abordar un segundo caso. Príncipe Siniestro y un compañero se embarcaron hacia su destino, su próximo trabajo, su próximo evento. Lógicamente estamos hablando de luchadores mexicanos de lucha libre. Príncipe Siniestro y el compañero eran y son luchadores de este deporte. Como la lucha era al otro día por la tarde, tenían que llegar muy temprano para preparar el auditorio, por lo que escogieron viajar de noche. Así sería 2 para conducir las 5 o 6 horas de viaje que debían realizar con el viejo camión, y se les pasaría más rápido y bueno, irían más descansados. Acapulco está en el estado de Guerrero, un estado que posee los contrastes geográficos más notables, o quizás uno de los estados de la República Mexicana que tiene grandes desiertos, lugares selváticos, montañas enormes y por último una gran costa. La carretera va pasando por cada uno de estos lugares, por lo menos el tránsito que realizaron Príncipe Siniestro y su compañero en aquel día. Pero ya casi al llegar al puerto existe un puente muy largo y en lo alto de las montañas, mientras que abajo, serpenteante, pasa un río conocido como Papagayo, que es un afluente del río Balsas. Y ahora Jorge nos comenta: en lo personal debo contarles que me da miedo pasar en automóvil por allí. Es tan fuerte el viento que si el coche está en el carril derecho, poco a poco la fuerza del viento te lleva al carril izquierdo y tienes que usar tu pericia para reponer el volante y quedarte en tu carril. Para llegar al puente hay un camino lleno de curvas muy pronunciadas, nos comentaba el periodista, y justo allí el viejo camión de los luchadores se paró en seco. En otras palabras, o según nos comentaba, se descompuso sin poder encenderse de nuevo. Caso anterior pasó algo similar como previo al encuentro con aquel extraño ser. Hicieron todo lo que los conductores realizamos en esos momentos para intentar encender el vehículo. Estacionaron como pudieron en el margen de la carretera para que no pasara nada. Levantaron el capó y como si fueran mecánicos expertos empezaron a mover todo lo que se les ocurrió. Revisaron las baterías, los platinos, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, no había manera de encender el camión. La previa de Jorge Caballero era por algo, y es que era de esperar que en esa situación, donde se encontraba Príncipe Siniestro y su acompañante, aullara el viento que fluía de las montañas hacia el desfiladero y el río. Pero de repente escucharon gemidos. Cuanto más tiempo transcurría los ruidos, estos se iban transformando en llantos de muchas personas. Según comentan ellos, los testigos, había niños, hombres y mujeres, o ellos identificaron niños, hombres y mujeres. Los nervios, según comenta, se le comenzaron a crispar y palabras textuales: tratamos inútilmente de volver a arrancar el auto, pero estaba muerto. Fue entonces cuando vimos cómo serpenteaban sombras a través de las paredes de la roca caliza que había quedado tras la construcción de aquella estructura para dar paso al asfalto. Y así lo decía Príncipe Siniestro. Pasaron minutos o un tiempo quizás más largo, nunca
pudieron calcularlo con exactitud porque estaban muy nerviosos ante lo observado, hasta que por fin llegó otro coche, un coche de emergencias. Le dijeron la situación del camión averiado y, según comenta Príncipe Siniestro, era tanto nuestro nerviosismo que le platicamos al rescatista de los gritos de angustia que habíamos oído. Este, para nuestra sorpresa, se lo tomó bien. O sea, no se sorprendió, al contrario, fingió una risa nerviosa. Fingió estar tranquilo, aunque se le escapó una risa nerviosa. Según ellos, su auxiliador les habló que hacía unos días una familia había perecido justo a la salida de la curva que conducía al puente. Cayeron por un desfiladero de más de 100 metros. No hubo supervivientes y solo... No era muy fino el hombre contando las experiencias, por lo que, digamos, no era muy fino el rescatista, porque según nos comenta Príncipe Siniestro, solo quedaron cachos de los adultos, niños y un anciano, así como del propio automóvil. Los luchadores se miraron el uno al otro como si la historia fuera una mentira. El mecánico adivinó sus gestos y los invitó a ver la cruz que conmemora el lugar de la fatídica muerte, lo habitual que suele pasar en las carreteras cuando vemos una cruz con flores y eso. Y en México también es muy común poner cruces en los lugares donde ha habido accidentes fatales como atropellamientos, choques, explosiones, etc., para no olvidar a las víctimas, y si sirve para ayudar a que no haya más accidentes, pues también. Al finalizar la charla, el hombre les dijo: vamos a ver qué pasa con el camión, enciéndalo por favor. Y por arte de magia el motor encendió. Siguieron su camino, dando las gracias al hombre, y se hizo un silencio en el interior del vehículo que duró pues todo el trayecto. Nos comenta Jorge Caballero que si la sabia de mi abuela tenía razón, los fantasmas de la familia muerta estaban allí por dos razones. Una, porque la muerte los encontró tan de repente que sus almas no han sido capaces de darse cuenta que ya no están en este mundo, en el mundo de los vivos, y al estar rodeado de montañas el lugar, podemos intuir que hay cerca allí alguna fuente de energía, lo cual es lógico, porque en el seno de esas montañas hay grandes yacimientos de metales, cuarzos y piedras preciosas. Y dos, nos comenta Jorge, como los fantasmas necesitan de energía para pasar el fino telón entre la vida y la muerte, absorben algo de esa energía para sentirse otra vez vivos, aunque muchos siguen sin saber que están muertos e interactuar así con los vivos. Una reflexión que os dejo ahí y que nos hacía llegar en su momento el periodista Jorge Caballero. Además de los gladiadores del ring, existe, como es lógico, más personas que trabajan tras las bambalinas del show. Uno de ellos, el comisionado, encargado de los trámites legales, supervisar las luchas y controlar los excesos y controlar, por ejemplo, a los árbitros y varias contrataciones, es Germán Torres Mejía, un comisionado de la Comisión de Boxeo y Lucha del Estado de México, y a través de Jorge pudimos saber que vivió un extraño suceso en el norte del país. Esa zona mexicana es una enorme extensión desértica salpicada por algunos pueblos y rancherías. En su mayoría son asentamientos muy pobres debido a la rudeza del clima que los azota. Podemos andar cientos de kilómetros y solo encontrarnos a las famosas yucas o plantas desérticas que cubren el paisaje. Hay una rica fauna que casi no se asoma por las carreteras y abundan las víboras, las águilas, los zopilotes
algún que otro coyote y roedores como ratones de campo y conejos. Debido a la inclemencia solar es muy común el viajar de noche, cuando la temperatura lógicamente es más agradable y más se va conduciendo. Por eso Germán iba con los luchadores Shocker, Alfange y Satánico II en un coche rumbo a una ciudad fronteriza llamada Piedras Negras para abrir la temporada de lucha de ese año. Los luchadores ya eran de renombre y se notaba en su musculatura, ropa y hasta en el amplio auto que los llevaba a su destino. En esas extensiones enormes, en esas carreteras, o bueno, en algunas partes de México o en casi todas partes de México, pues lo del aventón, lo del autostop, pues es habitual, que te lleven sin que te cobren y bueno, hay gente que son buenas samaritanas y aceptan llevarte. Ellos, Germán y sus compañeros, aceptaron llevar a una viejita, según comenta, que la vieron en medio del desierto. Iban por la carretera en medio del desierto y la mujer les pidió el aventón y la pararon. La señora les dio las gracias efusivamente y les comenzó a contar su azarosa vida. A ver, se sorprendieron, pero bueno, la mujer ya era mayor y dijeron, bueno, querrá contarnos su vida. Y así se enteraron cómo había contraído nupcias, tenido hijos, cómo había muerto su esposo y cómo incluso sus hijos habían muerto en un accidente de tráfico y se había quedado sola. En eso les dijo que su casa estaba cerquísima y que si podían acercarla, pues se lo agradecería. Así lo hicieron y ella tomó camino para esa lucecita que se veía en medio del camino. Finalmente desapareció de la vista. Continuaron su andar y uno de los luchadores que estaba siendo atacado, en este caso no por otro luchador sino por un hambre atroz, vio que la señora había olvidado una canasta que tenía una tela gruesa que escondía su contenido. Les dio tanta pena que regresaron y ya no la encontraron. El luchador hambriento se bajó del auto y se encaminó a la luz. Pensaba que si le llevaba su cesta de comida la anciana se compadecería de él y bueno, aunque fuera le regalaría algo para comer. Germán, por no dejar solo a su amigo, lo acompañó. Mientras fueron caminando, pues iban tranquilos, era de noche, algo normal. Iban los dos juntos y se fueron acercando a la luz. Vieron entonces cómo se comenzaba a dibujar una pequeña casita. Mientras más caminaban, la casa se hacía más pequeña, hasta que al estar frente a ella se dieron cuenta que era una capilla mortuoria. Se les heló la sangre, pero el luchador tenía tanta hambre que pensó en comerse lo que había en la cesta. Poco le importó el susto, la verdad. La abrió y para su sorpresa estaba llena de cabezas de pollo. Solamente las cabezas sin cuerpo, sin alas, sin piernas ni pechugas. Y aquí lo curioso que nos comenta Germán es que todos pensamos que, bueno, cabezas de pollo, pues cabezas que han cortado y la han puesto ahí. Ahí no pensaban en fantasmas quizá, bueno, la mujer se habría ido para otro lado. Pero las cabezas, según cuentan ellos, se movían, emitían graznidos y el susto fue tan mayúsculo que tiraron la canasta y huyeron como almas que persigue el diablo. Se subieron al coche y le suplicaron al que conducía que arrancase a toda velocidad. Les contaron a los otros lo sucedido mientras avanzaban hasta que fueron detenidos por una garita del ejército que está allí para controlar la entrada de armas, estupefacientes y otros artículos ilegales, debido a la cercanía con Norteamérica. Revisaron el coche y los soldados los vieron tan nerviosos, tan alterados, que les preguntaron qué les pasaba. Ellos les contaron acerca de la viejita y bueno, vuelve a aparecer la sonrisita nerviosa. Y según comentaron los soldados, esa anciana se aparece mucho por allí, pero bueno, que no hacía nada malo, aunque decían los lugareños que era una bruja. Los luchadores
y el comisionado se sorprendieron y con el susto en el cuerpo siguieron su camino, pues tenían que hacer su trabajo. Un caso que si no hubieran ellos sido testigos, bien podría haberse tomado como una leyenda urbana, pero se lo contaron a Jorge Caballero con pelos y señales. Y sobre todo, Jorge me comentaba posteriormente que se les notaba aún al día de hoy, sobre todo a Germán, al comisionado, que es el que le trasladó el caso, el nerviosismo, lo de siempre, o lo de algunos casos. Todavía rememoraba, más que contar, revivía lo sucedido. Y hasta aquí este episodio de Informe LSN. Si tenéis algún caso que tenga que ver con el tema o conocéis a alguien que haya vivido una experiencia similar, lossinnombreradio@gmail.com 673 44 50 80. Estamos preparando nuevos informes LSN. Podéis también sugerir temas, hacernos llegar vuestro caso para Los Sin Nombre en abierto y siempre interactuar si queréis con nosotros. Estamos dispuestos, estamos, como decía aquel, abiertos las 24 horas casi para escucharos. Así que si tenéis una experiencia y queréis compartirla, contárnosla. No hace falta que salga en el programa, ya saben las personas que nos han hecho trasladar alguna experiencia y nos la han comentado y luego no han querido salir en el programa, no han salido, otras personas la han hecho de forma anónima y bueno, lo importante es de alguna manera compartir. Y como os decía, estamos trabajando en nuevos informes LSN, nuevos casos. El de hoy es curioso, son 3 casos, os he puesto en contexto, en situación de la profesión de esas 3 experiencias y como queda claro, como se puede constatar una vez más, en todos los sitios cuecen habas. También en la lucha libre mexicana hay personas que han vivido o han tenido alguna experiencia, algún encuentro con lo inexplicable. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos escuchamos en el siguiente Informe LSN. Los Sin Nombre con Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Te interesan los enigmas y misterios? ¿Has tenido algún tipo de experiencia relacionada con lo paranormal, ovni, insólito o extraordinario? Ponte en contacto con nosotros. lossinnombreradio@gmail.com, la página oficial de Los Sin Nombre en Facebook, @LSN Radio en Twitter, Los Sin Nombre Radio en Instagram, el grupo de Los Sin Nombre en Telegram. Los Sin Nombre es algo más que un programa de radio. ¿Quieres comprobarlo? Ya no tienes excusa para ponerte en contacto con nosotros. 673445080, teléfono directo de comunicación con Los Sin Nombre.